Buenas tardes, estimados estudiantes. En el video de hoy vamos a hacer un repaso de los temas a evaluar en nuestro segundo bimestre de aritmética. Entonces, me permite un momento para compartir pantalla y dar inicio al repaso de nuestro segundo bimestre. Los temas a evaluar este segundo bimestre serán sistema de numeración, tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados y no agrupados y divisibilidad. Entonces, comencemos con nuestro repaso. Recordar que los números se pueden escribir usando cifras, dígitos o guarismos. Además, nuestro sistema decimal con 10 cifras, desde el 0 hasta el 9, se puede escribir cualquier número, por más grande o pequeño que sea. Recordar que cada vez se forma un grupo de 10 o potencia de 10, volvemos a utilizar la cifra. Es decir, del 0 al 9. Primeros 10, a partir del 10, 1, 0, 1, 1, 1, 2 y así sucesivamente. Es por ello que las cifras van a tener dos valores, uno relativo por la figura y su posición y uno absoluto por su figura. Sistema de numeración es aquel conjunto de reglas y principios que nos permiten la correcta formación de un número. Y la representación numeral es la siguiente. Tenemos el numeral que son las cifras y n, entre paréntesis la gran mayoría, aunque también se puede colocarse en los paréntesis, es la base. Se cumple lo siguiente, que la base debe ser un número natural y debe ser mayor o igual a 2, es decir, del 2 en adelante. La primera cifra de un numeral no puede ser 0. Y las cifras son menores que la base, es decir, A, B, C, todas las cifras del numeral deben ser siempre menores a la base. La base y la cifra. La base de un sistema de numeración es un número natural mayor o igual a 2, como vimos anteriormente, y mayor que cualquiera de sus cifras. Veamos estos ejemplos. Tengo 346 base 8. Puedo observar que la base es 8 y las cifras del número 346 son menores. Por lo tanto, puedo indicar que el número está bien escrito. Pero veamos 531 base 4. El 1 es menor que el 4, el 3 es menor que el 4, pero tengo que el 5 es mayor que el 4. Y las cifras del numeral no pueden ser mayor a la base. Por lo tanto, está mal escrito. Si aquí hubiese un 4, también estaría mal escrito, porque deben ser menor a la base. Principio de la cifra. El valor absoluto tiene que ver con el valor real de la cifra, sin importar dónde esté ubicado. Si, por ejemplo, si yo quiero ver el valor absoluto de 4 en el número 274, es 4. Si yo quiero saber el valor absoluto del que representa el 7 en el número, es 7. Y el 2 sería 2. Pero el valor relativo tiene que ver con el orden que ocupa en el numeral. Es decir, que el orden que tiene según la tabla de valor posicional. Recordar que va desde las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, etc. Van de derecha a izquierda y va a representar ese orden. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es el valor relativo de 7 en el número 2379, el 7 representa las decenas, por lo tanto hace función al 70. Si yo quisiera ver cuál es el valor relativo del 2 en el número, sería 2000, porque se representa a la unidad de millar. Entonces, el valor absoluto tiene que ver con el valor del número tal cual, y el valor relativo al lugar que represente según la tabla de valor posicional. Con principio de orden, si tengo el número 4853 por el lugar, sería según lo nombramos, 4853. Primero el 4, luego el 8, luego el 5 y luego el 3. Pero por el orden en que lo coloco en la tabla de valor posicional, primero el 3 porque es la unidad, 5 de segundo porque es la decena, 8 de tercero porque es la centena y 4 porque es la unidad de millar. Recuerda que en la tabla de valor posicional colocamos de derecha a izquierda. Descomposición polinómica de números naturales. Si es la representación de un numeral mediante la suma de sus valores relativos de cada una de sus cifras expresadas como una potencia de su base. Cada cifra se multiplica por la base elevada a un exponente igual
al número de cifras que queda a la derecha de la cifra considerada. Si descomposición polinómica y tiene que ver con el orden en la tabla de valor posicional. Se recuerdan, unidad 10 a la 0, decena 10 a la 1, centena 10 a la 2, unidad de millar 10 a la 3, decena de millar 10 a la 4 y así sucesivamente. ¿Qué me dice la descomposición polinómica? Voy a tomar la base, la voy a elevar al exponente y le voy a multiplicar por la cifra. N, que es la base, elevada a la 4 por A, más N, que es la base, elevada a la 3 por B, más N, que es la base, elevada a la 2 por C, más N elevado a la 1 por D, más N a la 0, que es 1, más E. Ok, ¿para qué utilizamos esto? Para hacer la conversión de base N a base decimal. Recordad, lo vamos a hacer por descomposición polinómica. Siempre que vayamos a una base cualquiera, la base decimal, que es la base que trabajamos comúnmente, vamos a utilizar la descomposición polinómica. Nos dicen, escriba 324 base 6 en base 10. Se voy a colocar mi número. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar, ¿sí?, una línea horizontal sobre el número y voy a colocar, recordar, comenzar desde el 0. 0 la unidad. 1 la decena. Y 2 la centena. Y recordar. Comienzo. La base 6 al cuadrado por 3 más 6 a la 1 por 2 más 4. Entonces me quedaría 3 por 36 más 12 más 4. Y resolviendo nos da 124. Entonces al pasar de base 6, 324 a base 10 sería 124. Y lo primero, revisar si el número está bien escrito. Base 6, los números son menores. Por lo tanto, está bien escrito el número. Veamos lo siguiente, que sería la conversión de base decimal a base n. Es decir, de base 10 a una base cualquiera. Voy a aplicar el método llamado divisiones sucesivas. Primero, voy a dividir el decimal entre la base, mantener el cociente y el resto. Escribir, concatenar uno tras otro, el último cociente y los restos empezando por el último. Veámoslo por un ejemplo. Debemos llevar 476 a base 8, es decir, voy de la base decimal a una base 8. ¿Qué voy a hacer? Tomo el número y lo comienzo a dividir entre 8. División normal, 5 por 8, 40, me queda el 7 y bajo el 6, 9 por 8, 72 y me queda el 4. Como no puedo seguir dividiendo, porque me daría un número decimal y estamos con números enteros, entonces tomo el cociente y lo divido entre la base, que sería 8. 8 por 7 es 56, a 59, 3. No puedo seguir dividiendo el 3 porque es menor y el 7. Por lo tanto, llegué hasta el fin. ¿Cómo armo el número? Tomo el último cociente, que es 7, y los residuos. Y lo armo de derecha a izquierda, quedando el número 734 base 8. Entonces, cuando voy de una base cualquiera a la base decimal, descomposición polinómica, de la base decimal a cualquier base, divisiones sucesivas. Pero hay un problema. No existe un método para llevar de una base a otra. Es decir, si quiero ir de base 5 a base 3, no existe un método directo. Debo pasarlo siempre por base 10. Primero por descomposición polinómica y luego por divisiones sucesivas para poder hallar el número correspondiente. Veamos sobre conteo de números. Existe el método combinatorio para el conteo de números, es decir, para saber qué cantidad de números puede existir en el sistema decimal, de 1, 2, 3, 4, 5 cifras en base 10 o en base distinta a 10. Veamos, es un procedimiento que consiste en multiplicar los valores que pueden tomar las variables contenidas en el numeral. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos números de la forma AB? Si cuántos números existen de la forma AB.
números de 2 cifras. Entonces veamos. Escribir de forma general los números de 2 cifras. Entonces escribo A y B, unidad, decena. Luego, determina qué valores puede tomar cada cifra. Como la primera no puede empezar en 0, toma del 1 hasta el 9. Y la segunda del 0 hasta el 9. Y podemos observar, los números de 2 cifras comienzan en el 10 y terminan en el 99. Ok, después de haber colocado los valores que pueden tomar, contamos la cantidad. Del 1 al 9, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 valores. Y del 0 al 9 hay 10 valores. ¿Y cuál es el último paso? Multiplicamos los valores. 9 por 10, 90. Hay 90 números de la forma AB o números de 2 cifras. Pero ¿qué pasa si si tenemos un número de 2 cifras pero con base 6? Igual, lo primero, colocamos los valores que puede tomar A. Del 1, en este caso hasta el 5. Recordar que debe ser menor que la base. Del 1 hasta el 5. Y B sería del 0 hasta el 5 también. Y veamos, ¿cuántos valores puede tomar A? 1, 2, 3, 4, 5 valores. Y B, 6. Próximo paso, multiplico. 5 por 6 nos da 30. Perdón, son 30 cifras de la forma AB en base 6. Vemos un tema también muy importante como puede ser la estadística. Recordad que la estadística no es más que la rama de la matemática que se encarga de recopilar, organizar, procesar e interpretar datos con respecto a un determinado fenómeno con la finalidad de obtener conclusiones sobre él. Se divide en dos grandes ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Los principales elementos de las estadísticas, muy importante reconocerlos porque nos va a ser de mucha utilidad de aquí a futuro. La población es el conjunto de individuos de los elementos con características en común de los cuales se puede obtener una información. Por ejemplo, los turistas extranjeros que visitan al Perú, desde Tumbes hasta Tacna, desde la selva hasta la costa. ¿Y qué es la muestra? Es una parte o subconjunto de la población, es una parte del todo. Y se debe elegir de una forma aleatoria, ¿sí? Por sorteo, ¿sí? No es sesgada, no es que yo las tomo, sino que voy tomando uno a uno para realizar un estudio aproximado de la población. Supongamos que tenemos todos los turistas extranjeros que visitan Perú y yo quiero una muestra y me voy a enfocar en Cusco. Entonces serían los turistas extranjeros que visitan Cusco. De la población, que es el todo, la muestra es una parte del todo que me lo representa. Y las variables, porque las variables representan la característica o lo que quiero averiguar, lo que quiero investigar, lo que quiero conocer. Y existen dos grandes bloques. Las variables cuantitativas o las que puedo contar y las variables cualitativas que representan cualidades, atributos, características. No son numéricas, no las puedo contar. Las cuantitativas pueden ser de dos formas. Discreta, si el resultado es un número natural, entero o positivo, o continua, si puede ser cualquier número real. Y las cualitativas pueden ser ordinal, si las puedo jerarquizar, y pueden ser nominal, si no las puedo caracterizar. Es decir, no se pueden ordenar. O sea, recordar, variables estadísticas, cuantitativa, contar, cualitativa, una cualidad o un atributo de la persona. Y recordar muy importante el dato estadístico, que son números o medidas que han sido recopilados como resultados de observaciones, los cuales pueden ser comparados, analizados e interpretados. Muy importante trabajar ello con la tabla de distribución de frecuencias para datos. Vamos a trabajar primero con los datos no agrupados. Es aquella tabla en la que se pueden organizar los datos según las variables estadísticas en estudios. No se agrupan porque no son tantos, si lo podemos trabajar independientemente. Estos son frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada y relativa porcentual. Repasemos una a una. Recordar que la frecuencia absoluta indica el número de veces que se repite un dato. La suma de todas las frecuencias es igual al dato n. Simbólicamente se tiene que la suma de todas las frecuencias es igual a n.
Pero vamos a verlo con un ejemplo, recordando. Nos dice, en el siguiente cuadro se muestran las notas del segundo de secundaria en el examen de matemáticas. Tengo las notas. Entonces armo mi cuadro. ¿Cuáles son las notas que podemos ver? 10, 12, 14, 15, 17 y 20. Y contamos cuántas se repiten. 10 se repite 3, 12, 7, 14, 4, 15, 6, 17, 3 y 22. Y la suma de todas ellas me debe dar el total, que el total es 25. Y pudimos hallar la frecuencia absoluta. Ahora, encontremos la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I. Es la suma de todas las frecuencias absolutas. Pero ¿cómo voy a sumar? Teniendo el mismo ejemplo, tengo el mismo cuadro, voy a sumar en diagonal. La primera frecuencia es igual. Y voy sumando en diagonal o en zigzag. 3 más 7 nos da 10, más 4 nos da 14, más 6 nos da 10, 20, más 3 nos da 23 y más 2 nos da 5. En la frecuencia acumulada nos debe dar el total de datos que se consigue. Tenemos también la frecuencia relativa, H sub I. Ese resultado que se obtiene luego de dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces tenemos que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número de datos. Veámoslo con el mismo ejemplo. Tenemos las calificaciones, la frecuencia absoluta acumulada. El dato total es 15. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar cada uno de los F minúscula y lo voy a dividir entre 25. 3 entre 25, 0,12, 7, 0,28, 0,16, 12 y al final 0,08. Entonces sale de dividir cada uno de los datos de la F minúscula entre el total de datos. Y tenemos la frecuencia relativa acumulada. Es sumar todas las frecuencias relativas. Además, la suma siempre debe dar 1. Con el mismo ejemplo. Tengo las calificaciones, las frecuencias acumuladas, absolutas y acumuladas, las relativas. Y voy a empezar a sumar también en zigzag. Comienzo con 0,12. 0,12, 0,28, 0,40, 0,56, 0,80, 0,92 y al final nos da 1. ¿Y quién será la frecuencia relativa porcentual? Representa el tanto por ciento de la frecuencia relativa. Se tiene que es la frecuencia relativa por el 100. Y la suma siempre debe dar el 100%. Con nuestro mismo ejemplo. Tengo las frecuencias absolutas y relativas acumuladas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la H minúscula y los valores los voy a multiplicar por el 100%. Quedando 12%, 28, 16, 24, 12 y 8. Y al sumarlo siempre nos va a dar 1. Y estos serían los elementos de los datos no agrupados. Pero ¿quién serán los datos agrupados? Sí, la tabla de frecuencia de datos agrupados es aquella tabla en la que los datos se clasifican en intervalos. Y la razón de esta agrupación es porque los datos suelen ser números muy grandes. Es decir, no lo puedo tomar rango 1 a 1 porque son muy grandes. Los agrupo para poder obtener una mejor visión y evaluar de mejor manera la data. Debemos tener en cuenta el tamaño de la muestra, el alcance, el rango, el intervalo de clase, el número de intervalo de clase, el ancho de la clase y la marca de la clase. Vemos, el tamaño de la muestra indica el total de datos. Por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, tenemos en la tabla se muestran las edades de los padres de familia. ¿Cuántas personas fueron a la reunión? 20. El dato o el tamaño de la muestra es 20. El alcance es el intervalo cerrado cuyos extremos son el mayor y menor valor de datos. Entonces el alcance sería, ¿quién es la persona de menor edad? 28. ¿Y la de mayor edad? 60. Entonces el alcance iría de 28 a 60. Como es un intervalo cerrado, lo coloco entre corchetes. El rango también recibe el nombre de recorrido y es la longitud del alcance. Y se obtiene de la diferencia del valor mayor al valor menor del dato. Volviendo a nuestra tabla, ¿quién es el valor mayor o la persona de mayor edad? 60 años. Y la de menor edad, 28. Y 60 menos 28 es
32. Hay 32 años de diferencia entre el representante de menor edad con el representante de mayor edad. Y el intervalo de la clase es una partición, un fragmento del alcance. Por ejemplo, de la tabla que teníamos, el alcance está entre 28 y 60, que es el menor al mayor. Y el intervalo puede ser cualquier número de como yo pueda agrupar. Si yo agrupo entre 32 y 38 años, ¿quiénes son los que tienen entre 32 y 38? Siendo el de la izquierda el límite inferior, porque es la mínima cantidad, y el de la derecha el límite superior, porque es la máxima cantidad. El número de intervalos lo vamos a obtener de la siguiente manera, sacando o obteniendo la raíz cuadrada del número de datos, o el total de la muestra. Del ejemplo tengo que la tabla 1 es raíz de 20. El número de intervalos sería raíz de 20. Raíz de 20 es 447, pero debe ser un número entero. Como está por debajo del 450, entonces lo puedo decir que es aproximadamente 4. El ancho de la clase, o WI, es la longitud del intervalo. ¿Y cómo lo hallo? Siempre va a ser el límite superior menos el límite inferior. Casi siempre lo vamos a obtener con esta fórmula. Pero puede existir que si tienen la misma longitud, sería el rango entre el número de intervalos. Pero mayoritariamente va a ser con esta fórmula. La marca de clase, o X sub I, es la media aritmética entre los extremos de los intervalos. Al decir media aritmética es la suma de 2 entre 2. Ya habiendo trabajado un poco de estadística, veamos la divisibilidad. ¿Qué nos dice la divisibilidad? Que un número es divisible entre otro si da como resultado un número entero, es decir, el residuo es 0, y por lo tanto es una división exacta. Si A, B y C son números enteros, es decir, A entre B me da C y el residuo es 0, o digo que A entre B me da C, y recordar que B no puede ser 0 porque se me indetermina, puedo afirmar que A es múltiplo de B y que B es divisor de A. La notación, recordar, el número y arriba un círculo y se lee múltiplo de. Múltiplo de 11 en este ejemplo, si tengo un 5, múltiplo de 5. Pero recordar cómo hallamos los múltiplos. Entonces lo hallamos de la siguiente manera. Tomo el número, vamos allá el múltiplo de 7, tomo el número 7 y lo comienzo a multiplicar por los números enteros. Vamos a comenzar con el menos 2. Nos daría menos 14. Si es por el menos 1, menos 7. Si es por el 0, es 0. Por 1, 7. Por 2, 14. Por 3, 21. Entonces, puedo indicar que todo múltiplo de 7 sale de la siguiente forma. El 7 lo multiplicamos por cualquier número entero. Los múltiplos también pueden ser negativos. Y en general puedo decir que los múltiplos de cualquier número será tomar el número y multiplicarlo por los números enteros. Tal cual como hacemos al realizar la tabla de multiplicar. Números no divisibles. No siempre los números nos van a dar una división exacta. Vamos a tener números que van a tener residuos. Entonces lo podemos expresar de la siguiente manera. Veámoslo con un ejemplo. 43 en función de múltiplo de 9. 43 no es divisible entre 9. Recordad que tenemos dos tipos de divisiones. La que hemos siempre aprendido por defecto, que es encontrar un número que se encuentre por debajo y más cercano. Divido 43 entre 9. Sería a 4, que nos da 36. Y nos faltarían 3. Sería dividendo es igual, divisor por cociente más residuo. Pero 9 por 4 es 36 y 36 es un múltiplo de 9. Podemos cambiar este 9 por 4 por múltiplo de 9. Ese 43 sería múltiplo de 9 más 7. Nos sobran 7. Y si lo hago por exceso, recordar que el cociente sería 1 más que por defecto. Si aquí es 4, acá será 5. 9 por 5, 45. Me pasé por 2. Por lo tanto sería dividendo es igual, divisor por cociente menos el residuo. Como 9 por 5 es 45, es múltiplo de 9. Me quedaría múltiplo de 9 menos 2. Me faltan 2. Y puedo observar que la suma de los residuos, 7 más 2 es 9, que es el divisor. La suma de los residuos va a ser igual al divisor. Propiedades. Si sumo o resto múltiplos de n, el resultado va a ser múltiplos de n. Las potencias, si yo multiplico el múltiplo por k, siempre va a ser el mismo múltiplo, la tabla.
3. Vamos a recordar la tabla del 3. Tomo el 3. 3 por 1 me da 3, que es múltiplo de 3. 3 por 2 me da 6, que es múltiplo de 3, y así sucesivamente. Si yo multiplico dos múltiplos, el resultado va a ser el mismo múltiplo. Y tengo las propiedades auxiliares. Si tengo la multiplicación del múltiplo más A por el mismo múltiplo más B, el resultado va a ser el mismo múltiplo más A por B. Veámoslo en un ejemplo. Tengo múltiplo de 7 más 2 por múltiplo de 7 más 5. ¿Qué voy a hacer? Coloco el mismo múltiplo y sumo la multiplicación de los números, que son 2 por 5. 2 por 5 es 10 y quedaría múltiplo de 7 más 10. Próxima auxiliar. Tengo múltiplo de un número más otro número elevado a acá, cualquier número entero. Voy a quedar lo siguiente. Múltiplo de n más a elevado a k. Y k pertenece a z. Veámoslo en un ejemplo. Múltiplo de 8 más 3 elevado a la cuarta. 3 no es múltiplo de 8. Se me quedaría múltiplo de 8 más 3 a la 4. Y 3 a la 4 es 81. Vemos la última propiedad auxiliar. Si tengo n más k, va a ser igual a múltiplo de n menos n menos k. Veámoslo en el ejemplo. Múltiplo de 17 más 9 es igual a decir múltiplo de 17 menos n, que es 17 menos 9, que nos da 8. ¿Para qué utilizamos esta propiedad auxiliar? Para pasar un número no divisible por defecto a por exceso. Suma es defecto, resta es exceso. Y 9 más 8 nos da 17. Y veamos los criterios de divisibilidad. Son aquellas herramientas que nos dan para saber si un número es divisible o no por otro, sin la necesidad de operar, de realizar la operación matemática que es la división. Veamos acá un resumen de todos los criterios. Entonces, veamos. Divisible entre 2 si termina en 0 o en par. Divisible entre 3 si la suma es múltiplo de 3. Divisible entre 4 si los dos últimos dígitos son múltiplos de 4, terminan en 0. Divisible entre 5 si termina en 0 en 5. Divisible entre 6 si es divisible entre 2 y 3 al mismo tiempo. Divisible entre 7 si cumple con la siguiente condición. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Y al aplicar la suma algebraica nos da un múltiplo de 7, el número es divisible entre 7. Divisible entre 8 si los últimos 3 dígitos son múltiplos de 8 o 0. Múltiplo de 9 o divisible entre 9 si la suma de todos sus dígitos es divisible entre 9. Divisible entre 10 si termina en 0. Y en 11, si colocando más, menos, de derecha a izquierda, nos da un múltiplo de 11, será divisible entre 11. Pero vemos algunos ejercicios para poder consolidar la temática que hemos estado estudiando hasta el momento. Nos dice, determine el valor de A para que se verifique la igualdad. Tengo el numeral 3A5 base 8 igual a 245. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar el número, este numeral, a base 10. ¿Qué voy a hacer? A través de la descomposición polinómica. Y veamos acá, vamos a recordar. 0 a la unidad, 1 a la decena y 2 a la centena. Y me quedaría 3 por 8 la base al cuadrado, más a por la base a la 1, más 5 igual a 245. Voy a tener acá 64 por 3 más 8a más 5. Y esto me da 192 más 5, 197 más 8a igual a 245. 197 que suma pasa a restar quedando 8a y teniendo el valor de a como 6. Entonces me quedaría 245 menos 197 es 48 y 48 entre 8 es 6. Porque 6 por 8 es 48. Si entonces veamos, siempre que queramos pasar de base 8 a base decimal, si recordar descomposición polinómica. Y le colocamos los números para que se nos haga mucho más sencillo. Entonces, veamos otro ejercicio. Dice, en la siguiente tabla representa las edades de un grupo de 40 familias. Completa la tabla de frecuencia. Tengo X sub I, recordar el ancho de la clase. Entonces sería el límite superior más el límite inferior entre 2.
0 más 10 entre 2 es 5. Como puedo ver que va de 10 en 10, si la distancia es 10, voy sumando 5, 15, 25, 35, 55, 65. 30 entre 2, 50 entre 2, 70 entre 2, 90 entre 2, 110 entre 2, 130 entre 2. Y comienzo a llenar F sub I, la acumulada, la absoluta acumulada. El primero es igual. Y comienzo a llenar en zigzag. 7 más 6 nos da 13. Más 8 nos da 21. Más 6 nos da 27. Más 5 nos da 32. Más 4, 36. Más 4, 40. Nos debe dar 40 porque son 40 familias. Y ahora voy a hallar la frecuencia relativa. Voy a tomar los F sub I minúscula y los voy a dividir entre 40. 0,175. Recordad que si es un decimal exacto, lo coloco tal cual. 0,15. 8 entre 40, 0,20. 6 entre 40, 0,15. 5 entre 40, 0,125. 4 entre 40, 0,1 y 0,1. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada, comienzo a sumarla. El primero es igual. Y comienzo. Más 15, 0,15, 0,325. Más 0,2, 0,525. Más 0,15, 0,675. Más 0,125, 0,8, 0,9 y 1. Recordad que la sumatoria debe dar 1. Voy a hallar ahora la frecuencia relativa porcentual. Voy a tomar H minúscula I y lo multiplico por el 100%, quedando 17,5%, 15%, 20%, el 15%, el 12,5%, el 10% y el 10%. Ahora, teniendo nuestra tabla, vamos allá. Calcula X2 más X6 y ahí el valor de la amplitud. Voy a hallar X2. Me voy a la fila de la columna de las X. Las X que son todas estas. Y veo quién está en el puesto 2. Y cuento. 1, 2. Puesto 2. Ahora voy al puesto 6. 3, 4, 5, 6. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sumar. 15, 55. Y me da 70. La suma de X2 más X6 nos da 70. Ahora me piden la amplitud. La amplitud es el límite superior menos el límite inferior. Para hallarlo me voy a los intervalos. ¿Y dónde están en los intervalos? En este ejercicio están en las edades. Estarían en esto. Puedo hallar cualquiera, puedo tomar cualquiera. Yo voy a tomar el que tenga menor cifra o números más pequeños. Vamos a tomar el primero, que es 0 y 10. Y digo, 10 menos 0, el mayor menos el menor, es 10. Pero puedo tomar cualquiera. Tomemos el 30-40. 40 menos 30 es 10. La amplitud debe ser siempre igual para todos los intervalos. Muy bien, de esta forma llenamos los datos en nuestra tabla de frecuencia y los podemos interpretar. Veamos el siguiente. Dice, la suma de las cifras del numeral 315 base 6 al ser expresado en base 9 es, vemos que tenemos base 6 a base 9. No existe un método directo de llevarlo de una base a la otra. Debo por ley llevar la base 10 primero. Y recordar, si voy de base 6 a base 10, utilizo descomposición polinómica. Y recordamos el truco. ¿Sí? Colocamos una línea y colocamos los números empezando desde el 0. 0 en la unidad. 1 en la decena. Y 2 en la centena. Y comienzo. 3 por 6 al cuadrado, más 1 por 6 a la 1, más 5. Quedando 36 por 3, más 11. Esto nos da 119. Lo pasamos a base 10. Ahora voy a llevarlo a base 9. ¿Y cómo? Por divisiones sucesivas. Tomo el 119 y lo empiezo a dividir entre 9. 1 al 11, 2, bajo el 9. 3 por 9, 27, al 29, 2.
No puedo seguir dividiendo porque se me quedaría decimal y deben ser números enteros. Tomo el cociente que es 13 y lo divido entre 9. 1, 9 al 13, 4. No puedo seguir dividiendo el 4, ni puedo seguir dividiendo el 1. Y armo mi número, sería 142 base 9. Pero me piden es la suma de las cifras. Debo sumar entonces 1 más 4 más 2, que nos da 7. Siempre que quiera pasar de una base a otra base, que sea distinta a la de 10, debo pasar siempre a base 10 por descomposición polinómica y luego a la base que me piden por divisiones sucesivas. Veamos otro ejemplo. Dice, hay el valor de A si el numeral 7A6 es divisible, es múltiplo de 3, el numeral 4BCA es múltiplo de 5. Veamos, para ser múltiplo de 3 dice la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 3. Yo tengo mayor número y dice que 4BCA debe ser múltiplo de 5 si termina en 0 o en 5. Entonces veamos, aplicando los criterios de divisibilidad. Para que el numeral 4BCA sea múltiplo de 5, debe terminar en 0 y 5. Es decir, A debe ser o 0 o 5. Pero veamos por qué es 0. ¿Por qué no es 0 y por qué sí es 5? Ya vamos a ver por qué. Si A es 0, la suma de las cifras debe ser múltiplo de 3. Si yo sumo, 7 más 6 es 13. Y 13 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, A no puede ser 0. Entonces lo tachamos. Veamos con 5. Si A es 5, donde va A, le coloco 5. 7 más 5 más 6. Esto es 18. Y 18 sí es múltiplo de 3. Por lo tanto, el valor que puede tomar A para que sea múltiplo de 3 en este numeral y múltiplo de 5 en este numeral debe ser 5. Aplicamos los criterios de divisibilidad. Como vemos que puede tomar dos valores, entonces tenemos que evaluar con cada uno. Y el que sea correcto es el que vamos a tomar en cuenta. Veamos otro. Dice, si 431A, el numeral, es múltiplo de 4, ¿cuánto suman todos los posibles valores de A? Entonces veamos, recordar. Criterio de divisibilidad por 4. Las dos últimas cifras deben ser múltiplos de 4. Ok, y voy a mi tabla de multiplicar. ¿Qué números están con el 1 como decena? Entonces yo sé, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, y tengo 4 por 3 es 12. Y luego 4 por 4 es 16. 4 por 5 es 20 y ya no me sirve. ¿Sí? Porque debe comenzar con el 1. Solo el 12 y el 16. Por lo tanto, A puede ser o 2 o A puede ser 6. Pero como me piden la suma, sumo 2 más 6 nos da 8. Siempre que nos pidan los valores posibles, nos vamos a las tablas de multiplicar, ya que ellas nos van a indicar cuáles son los valores que puede tomar A, B, C, ¿sí? Y va a depender de lo que nos piden. Nuestras tablas de multiplicar van a ser una ayuda grande al momento de resolver los criterios con los criterios de divisibilidad. Veamos otro. Dice, hay el valor de x más y si el numeral 30x79 es múltiplo de 11 y el numeral y 46y es múltiplo de 7. Recordar, divisibilidad por 11 es más, menos, de derecha a izquierda. Coloco el numeral, coloco más, menos y sumo. Más 3, menos 0, más x, menos 7, más 9, debe ser múltiplo de 11. Y digo, más 3, menos 7 es menos 4, más 9 es más 5. X más 5 debe ser múltiplo de 11. Y voy con mi tabla. 11 por 0 es 0, no me sirve. 11 por 1 es 11, sí me sirve. Si lo que está del lado izquierdo debe valer 11 y tengo 5, ¿cuánto le falta al 5 para llegar a 11? Le hacen falta 6 unidades. Por eso el X va a valer 6. Y veamos el siguiente numeral. Y46y debe ser divisible por 7 o múltiplo de 7. Recordar el patrón. 1, 3, 2, menos 1, menos 3. Hasta aquí. Porque no tengo más números. Entonces coloco, sería
menos 3y, menos y, más 8, más 18, más y debe ser múltiplo de 7. Entonces, y que suma con y que resta se cancela. Entonces me quedaría menos 3y más 26. Y veamos, ¿qué número restado a 26 es múltiplo de 7? 21 no puede ser, porque 7 por 3 es 21, porque esto debería dar 5. Y no me da un número entero, nos daría decimal. No me sirve 21. Sigo bajando. 7 por 2, 14. 14, ¿cuánto le debo quitar al 16? 12. Y digo, bueno, 3y debe ser 12. Y debe valer 4. Por lo tanto, y vale 4. Y ahora hallo x más y, que 6 más 4 vale 10. Recordar siempre los criterios de divisibilidad. La tabla mostrada anteriormente nos va a servir para podernos apoyar al momento de realizar los ejercicios. Vemos otro, dice, allá B, si el numeral B364, 82B es múltiplo de 9 más 2. Entonces recordad, divisibilidad por 9, la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 9. Y sumo B más B me da 2B y todos los demás números me da 23. Este 2 que está sumando pasa a restar, me quedaría 21. Y ahora digo, voy nuevamente con mi tabla. 9 por 3, 27. Porque 9 por 2 es 18 y está por debajo. 9 por 3 es 27. ¿Cuánto le falta al 21 para llegar a 27? 6. Entonces 2b debe ser igual a 6. Si despejo, b debe ser igual a 3. 3 por 2, 6. Más 1 es 27 y 27 es múltiplo de 9. Si recordar siempre nuestras tablas de multiplicar. Y terminamos con la siguiente frase. La paciencia. Tenernos paciencia, no desesperarnos. La perseverancia, ser constante. ¿Sí? Hay días buenos, hay días malos. Que los obstáculos no nos impidan llegar a nuestro fin. Y el sudor, el esfuerzo que le pongamos para poder obtener todo lo que queramos en el día a día, hacen una combinación invencible. Se hacen un tridente invencible para llegar al éxito. En el pasado mundial, la selección de fútbol tuvo paciencia, perseverancia y sudor para poder llegar al mundial y poder llegar a donde llegó en la Copa América. Veamos ese ejemplo en lo deportivo y aplicarlo en el día a día. Esto lo dijo Napoleón Hill. Entonces, con esto hemos terminado el repaso a través de este video. Espero que sea de suma ayuda al momento de su repaso para su examen bimestral y que tengan un bonito día. Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos.